En la Biblia. ¿Por qué? Es maravilloso. Al final del mundo, habrá una persona llamada el Sol, el hebreo de Israel. El Israel del Sol. En el Antiguo Testamento, Jacob es el Sol, es Israel. Pero al llegar a esta era, habrá una persona llamada el hombre de Israel. ¿Por qué él? ¿Porque el Padre no lo llamó desde el Estado de Israel en el Medio Oriente? ¿Por qué no llamó de entre los judíos, llamándolo y diciéndole: tú eres el Israel del nuevo pacto, tú eres el del nuevo pacto, el Sol en el Apocalipsis? ¿Por qué no lo hizo así? Sino que, de entre los gentiles, llamó a una persona, y lo constituyó como el del nuevo pacto. ¿Israel? Esto es realmente maravilloso. Lógicamente, decimos que la salvación de Dios, al principio provino de Israel. La salvación es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es judío, nacido de la descendencia de David, hijo del judío José, hijo de María. Entonces, él es judío, nacido de los judíos. La salvación viene de los judíos. Entonces, en el futuro, en el fin del mundo, esta persona que predicará la salvación, para salvar a todas las naciones, porque el Padre Celestial, no de entre los judíos del Medio Oriente, llamó a una persona, llamando a esta persona y diciendo: tú eres el Israel del nuevo pacto. Debes llevar mi salvación hasta los confines de la tierra, a todas las naciones y pueblos, porque el Padre Celestial no de entre los judíos llamó a uno llamado el Israel del nuevo pacto. El Padre Celestial no lo hizo así, debido a una razón fundamental. Porque, al llegar el fin del mundo, Dios quiere que la gente, las personas salvas, aunque el Padre Celestial llamará a uno, llamado el Israel del nuevo pacto, esta persona, las personas que él salvará, el Israel del Medio Oriente sin duda, será salvado, es decir, los descendientes de Abraham, Jacob e Isaac, serán salvados, pero el número de personas salvadas de entre ellos, ¿es grande? Es muy pequeño. Dios dijo: hacer que los descendientes de Jacob se vuelvan, sean preservados. Esto es solo una cosa pequeña. Esto sin duda, debes hacerlo, pero esto es solo una cosa pequeña. Porque te usaré para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra, es decir, llevar la salvación de Dios a todas las naciones y pueblos. Entonces, para manifestar que la salvación de Dios debe ser llevada a todas las naciones, y no solo llevada al Israel del Medio Oriente, para que regresen, para que se vuelvan. Volverse a Dios es poca cosa, sino que no solo debe salvar al Israel del Medio Oriente, sino también salvar a todas las naciones y pueblos. Entonces, el Padre Celestial, de entre los gentiles, elegiría a una persona para ser llamada el Israel del nuevo pacto. Entonces, entre las naciones gentiles, hay más de 240 países y regiones. ¿Por qué elegiría a Geber de China? ¿De qué se trata esto? El hermano Geber tiene este entendimiento. ¿Por qué razón? Porque el Padre Celestial predestinó a los chinos. Hace no mucho, los chinos eran la población más grande del mundo. Pero, en estos últimos 1 o 2 años, parece que la India tiene un poco más que China. Entonces, la población de China, siendo una gran potencia mundial, ocupa de la población humana un cuarto. El 25% de la población está en China. Entonces, siendo así la población china la mayor, los que el Padre Celestial predestinó para ser salvos, seguramente son la mayoría. Y el Padre Celestial, para salvar mejor a más personas, estableció de este país tan poblado a una persona, para ser Israel. Y este país tan poblado, aunque tiene una gran población, no tiene muchas etnias. Aunque China tiene 56 grupos étnicos. Pero, tras la llegada al poder del PCC, aunque hay etnias Zhuang, Han, Gelao, y todo tipo de etnias. Pero en China, el régimen del PCC impuso una unificación cultural, unificación lingüística, popularizando el mandarín, haciendo que todos hablen solo mandarín. Por ejemplo, el hermano Geber es de la etnia Zhuang, pero ya no sabe hablar el idioma Zhuang. El Zhuang solo puede hablarlo, solo sabe el 20 o 30%. Cuando era pequeño, lo hablaba muy bien, pero ahora, básicamente, cuando lo habla, le resulta muy forzado. Es decir, el Padre Celestial ya tiene su buena voluntad de llamar de entre los gentiles a una persona para ser de Israel. Este es el llamado del Padre Celestial. Pero si miramos el Apocalipsis, y también el libro del profeta Isaías, dice que esta persona llamada es llamada el que viene del oriente. Es decir, del oriente,
que viene de la tierra del sol naciente. Es maravilloso. Y efectivamente, China es el oriente. Es la tierra del sol naciente. Desde la perspectiva de la tierra, China es el oriente. Desde el mapa mundial, China es el oriente. Y así, el hermano Heber fue llamado por Dios. Y lo maravilloso es que entonces, el Israel del nuevo pacto, seguramente tiene a los familiares de Israel. No me esperaba que lo espiritual de Israel, 12 hijos. Es posible que todos provengan de China. Es posible que algunas hermanas tan honorables, en su mayoría parezcan provenir de China. Entonces, tal voluntad del Padre Celestial es realmente maravillosa. La voluntad del Padre, en el libro del profeta Isaías, profetiza sobre China como llamándola Egipto, tal como en el Apocalipsis, los dos testigos, uno de los testigos, que es el hermano Heber, el lugar donde muere, es llamado Egipto espiritual, y también llamado Sodoma espiritual. Entonces, el Egipto espiritual y Sodoma son ambos China. Así que es muy maravilloso. El Padre Celestial casualmente cumplió, en la era del Antiguo Testamento, cuando Israel descendió a Egipto. Israel descendió a Egipto, y 17 años después, él falleció. Entonces, Israel estuvo en Egipto por 17 años. Parece que este nombre es muy bueno. De repente, el hermano Heber entendió que Jacob es Israel. Cuando descendió a Egipto, ¿cuántos años tenía? 130 años. 130 años. Él descendió a Egipto, y luego, a los 147 años, falleció. Entonces, aquí se cumplió exactamente un misterio. El hermano Heber, ¿cuándo fue que soñó que era el sol? ¿Y que era Israel? Fue exactamente en el año 2025, es decir, el año pasado. Entonces, el año pasado fue 2025. El hermano Heber profetizó muchas veces que el mundo de Satanás será destruido en 2042. Y terminará. Entonces, precisamente desde 2025 hasta 2042, hay un periodo de 17 años. Esto coincide con el Génesis. El Génesis, donde está escrito que Jacob fue a Egipto, llevando a su familia, 70 personas, a Egipto para multiplicarse. En Egipto, él realmente estuvo allí, en Egipto durante 17 años. Descendió a Egipto a los 130 años. Y falleció a los 147 años. Falleció. Y después, José y sus hermanos sacaron a Jacob de Egipto. Entonces, esto prefigura que el Israel del Nuevo Testamento, el hermano Heber, aunque recibió en 2018 el Espíritu de Dios, y en 2019 recibió el Espíritu del Señor, y además, comenzó gradualmente a ser usado por el Padre Celestial y el Señor para traducir la Biblia, pero cuando fue llamado claramente diciendo, tú eres mi siervo, Israel, ¿cuándo fue? Fue en 2025, parece que en junio, a finales de junio, o algo así. De todos modos, los sueños del hermano Heber tienen fechas registradas, es decir, de 2025 a 2042, solo 17 años, como Jacob, en Egipto durante 17 años. Entonces, tal como Dios le dijo a Jacob, 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 no temas en descender a Egipto, porque allí haré de ti, en Egipto, una gran nación. De esta manera, Jacob estuvo en Egipto 17 años, y después se convirtió en una gran nación. Es muy maravilloso, realmente maravilloso, maravilloso. Esto es lo que nos hace comprender, que el del Nuevo Testamento, este Israel, él era así. Es el Nuevo Testamento, donde Dios quiere que todas las naciones sean sus descendientes. El Israel del Medio Oriente es solo una pequeña parte de sus descendientes, una pequeña parte del pueblo de Dios. Entonces, el Padre Celestial iba a llamar de lo que se llama, en esta era, la gran nación más poblada, a personas, llamándolas desde China, en el Oriente, para convertirse en Israel. Entonces, así como en el Antiguo Testamento, el Señor y sus apóstoles estaban en el Israel del Medio Oriente, en Judea. Luego, tras el sacrificio del Señor, sus apóstoles, los apóstoles de nuestro Padre, el Señor Jesús, al predicar el Evangelio, lo predicaban a los judíos. Solo Pedro le predicó al gentil Cornelio, y así, solo ganó a unas pocas decenas de gentiles. Después, el apóstol Pablo predicó a los gentiles, y seguro que tampoco fueron muchos, a lo sumo unos cientos de personas. Los gentiles que Pablo ganó, el número de almas entregadas a Dios, en cuanto a cantidad, tal vez, como mucho, fueron solo unos cientos. Entonces, al predicar a los judíos, se estima que ganaron a unas 10.000 personas, o unas 20.000, quizás, sumándolo todo, tal vez en aquella época, a través de la salvación, las personas ya salvas, fueran solo unas 20 o 30.000. Tal vez solo 20.000. ¿Llegaron a eso? Es una incógnita. Solo había una cantidad tan pequeña, pero al llegar el fin del mundo, el Padre Celestial
nuestro Padre, la salvación del Señor Cristo, se extenderá hasta el fin del mundo, para ser predicada a todas las naciones, para que se cumpla el libro del profeta Isaías, capítulo 2, que al principio dice directamente: acontecerá en los últimos días, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y todas las naciones correrán a él, y muchos pueblos dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para ir allá. ¿Y cuándo será esto? En los últimos días. Es decir, en los últimos días. En aquel tiempo, el reino de Dios comenzará a establecerse. Es decir, cuando llegue el fin del mundo. De esta manera, el Padre ya ha profetizado: el fin del mundo, el reino de Dios, se levantará, y todas las naciones confluirán hacia el reino de los cielos. Entonces, enviará el Padre Celestial a alguien que reciba la filiación, como la del Señor Jesucristo, a tal persona, como a su Hijo unigénito, nuestro Padre, del Señor Jesucristo, que aparezca tal gran pastor. Y así, esta persona, teniendo tanto el Espíritu de Dios como el Espíritu del Señor, vendrá a pastorear a todas las naciones. ¿Llamará realmente a una persona así? La profecía bíblica dice que no solo lo llamará, sino que también llevará la salvación de Dios hasta los confines de la tierra, y usará a esta persona para quebrantar a las naciones. ¡Qué maravilloso! El Padre Celestial no solo usará a esta persona para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre Celestial, a todas las naciones, sino que también establecerá a este Hijo como Hijo de Dios, y también como Hijo del Señor Jesucristo. Entonces, este Hijo, siendo el Hijo del Padre Celestial, y también el Hijo del Señor, y habiendo recibido el nombre del Padre Celestial y del Señor, este Hijo temerá profundamente a su Padre Celestial, y también a su Papá, el Señor Jesús, obedeciendo fielmente hasta la muerte. Además, el Padre Celestial ya ha edificado su espíritu, para que obedezca hasta la muerte como el Señor. Si es así, esta persona, siendo tan fiel, tal como el Señor Jesucristo dice en el Apocalipsis: Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Dice, nuestro Señor Jesús es el testigo fiel y verdadero. Y luego, también habla de los dos testigos. Esos dos testigos seguramente también serán fieles, fieles como el Señor. Entonces, ¿este Hijo será fiel? Absolutamente fiel. Alguien tan fiel a su Padre Celestial, y tan fiel a su Papá, el Señor Jesús. Esta persona ciertamente tendrá el poder. El Padre Celestial ciertamente edificará a esta persona, para que tenga la capacidad de llevarla de nuestro Padre Celestial Jehová, a través de nuestro Papá, el Señor Jesucristo, crucificado, esta salvación redentora, hasta los confines de la tierra, para que todas las naciones y pueblos, por medio de esta persona, y ser salvados. Entonces, así como en la antigüedad, Israel surgió del Medio Oriente. Pero, el Israel del nuevo pacto de ahora, resulta que proviene del Oriente. El Israel del nuevo pacto proviene del Oriente. Eso es maravilloso. Resulta que el Abraham del Antiguo Testamento, la historia de Isaac y Jacob, se cumplirán todas en el hermano Heber. ¿Y qué historia es esa? Es la promesa dada a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, tan numerosos como las estrellas del cielo, y la arena de la orilla del mar, y también la promesa de hacerlos una gran nación, de recibir, la promesa de recibir la tierra de Canaán. Por supuesto, de lo que hablamos, con la tierra de Canaán, es el paraíso de la nueva tierra. Todas estas promesas se cumplirán en el hermano Heber, para cumplir lo que Dios prometió a través de Abraham, Isaac y Jacob. De esta manera, de la promesa de obtener un pueblo en el nuevo pacto, todo se cumplirá por completo. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.